Guillermo, un placer recibirte. Muchas gracias, al contrario, muchas gracias por invitarme. Te digo, no, porque te voy a quemar la eventualidad del cargo. Futuro ministro de Interior no digo nada. No, mejor que no. ¿Y Mejor que no. cómo te definís dentro de la estructura de Libertad Avanza? Bueno, yo soy un amigo de Javier Milei, que trabajó con él, que lo conoce muy bien, que hemos hablado muchos años, mucho tiempo, y que te diría un poco el que lo impulsó a expresar públicamente sus ideas sobre la libertad económica, los problemas que tenía la Argentina. Y no es que me sienta el padre de la criatura, pero soy consciente que yo le di un gran impulso y que él a partir de ahí desarrolló esta cosa impresionante que ha generado de conexión con la gente, ¿no? Hay algo interesante, que el concepto de libertad se había reservado para la izquierda, para los movimientos más de centro, ni hablar de... La libertad era como una cosa que le habían entregado a la izquierda. Sí, a mí me parece realmente impresionante, porque vos antes decías que eras liberal en lo económico, porque liberales con respecto a la libertad, desde el inicio de la democracia creo que somos todos, ¿no? Creo que sí. Pero hablar de libertad económica era como encasillarte. Entonces te decían liberal, neoliberal, salió este concepto de neoliberal tan difícil de explicar, ¿no? Pero los que eran más populistas o estatistas te decían, vos sos un neoliberal, y que yo y era como una descalificación, ¿no? Y atrás venía Escuela de Chicago, por Sí, la duda te tiraban con la Escuela sí. de Chicago. Entonces, para mí el mérito que tuvo Milei es explicar, él dice liberal libertario o anarcocapitalista y todos estos conceptos que por ahí son más difíciles de asir, ¿no? Pero el concepto de libertad para mí prendió mucho en la gente y él lo instaló de una manera que creo que nos pone a todos en igualdad de condiciones para debatir sin que se nos caratule de una cosa o de otra, ¿no? A mí yo creo que ese es un mérito que, me lo decía, vos sabés que yo soy muy amigo de Cavallo, lo respeto y lo quiero mucho, y Cavallo me decía, el gran mérito de Milei es haber instalado la libertad como un concepto económico en la Argentina, ¿no? Y la verdad que hay que reconocerlo, ¿no? Es una batalla cultural. Una batalla cultural, sí. Después veamos. Y en esa batalla cultural aparece el rol del Estado, el tema de los impuestos y demás, pero me parece que es un concepto novedoso que habrá que atribuírselo a él. Sí. En 2 años, hace apenas 2 años que Poco está. más tal vez, ¿no? Porque el proceso fue un proceso creciente, el de Javier. Él empezó, yo me acuerdo, vos seguramente lo sabés, que nosotros armamos una fundación en el año 2015, por eso yo soy un político un poco atípico, ¿no? Yo armé una fundación en el año 2015 cuando Daniel Scioli se presentaba como candidato a la elección presidencial de ese año, principios de 2015 o fines del 2014, no me acuerdo, armamos una fundación para tratar de aportarle a Daniel ideas y equipos independientes del peronismo. Y ahí lo llevamos a Javier Milei como coordinador del equipo económico. Y trabajó en una máquina de trabajo, Javier, ¿no? Era una máquina de producir documentos, papeles, ideas. Bueno, después pasó que, por supuesto, el peronismo en su voluptuosidad te pasa por arriba, ¿no? Una cosa de esta no está dentro de su esquema. Entonces armaron otra fundación, otra gente, que entonces nosotros quedamos un poco marginados de la campaña, pero yo le dije a Javier, vos tenés que seguir. Vos sos un tipo que expresa muy bien estas ideas, tenés que seguir expresándolas en todos lados. Oportunidad que tengas, medio que tengas. Y entonces empezó a hablar primero en las radios, después lo invitaron a programas de televisión, lo convirtieron en panelista, y esa personalidad que tiene que él tan fuerte, tan vehemente, que algunos la cuestionan, pero que forma parte de la manera que tiene él de expresar y la convicción que tiene él de expresar sus ideas, le fueron dando cada vez un espacio mayor y creciente, hasta que yo creo que hubo un momento en que él sintió, antes de ser diputado nacional, él sintió que iba a ser presidente de la Nación, o que podía ser presidente de la Nación. Bueno, a partir de ese momento empezamos a conversar sobre eso. Yo no participé de la construcción política esta un poco anárquica como fue, ¿no? Empezando por los jóvenes y que armaron tantos grupos libertarios en todo el país, grupos libertarios que ya estaban, que se adhirieron. Bueno, empezó a crecer eso y ahí conversamos mucho y Javier desde entonces, de antes de ser diputado, ya me decía, quiero que usted sea... en ese momento me decía que integre su equipo, me dijo que sea su canciller, me dijo, y claro, vos cuando te dicen eso y vos ves que hay
todavía nada, muy poco. O sea, hay un reconocimiento público, pero digamos, Claro. ser presidente de la República es una cosa demasiado impresionante y me parece que se requiere tanto para llegar a eso que vos lo ves como un poco lejano, pero él tenía una gran convicción. Y yo le dije, sí, por supuesto. Le digo, Javier, yo te acompaño con vos en lo que sea, no importa, ser canciller o lo que sea, donde sea. Y yo estaba ya en Washington trabajando en el BID y venía 2 o 3 veces por año a la Argentina y hablaba mucho con él. Y ahí comenzamos a analizar el futuro y él me daba sus ideas. Y él, Javier también es un tipo es muy capaz, ¿no? Y además es un tipo muy culto, es un tipo que lee mucho. Después empezó con el tema del estudio de la Torá. Yo vine un día y me acuerdo un día que estuve conversando con él en su casa en Benavides, que me quedé como 5 horas conversando con él y me empezó a hablar de la Torá con un conocimiento que me sorprendió, ¿no? Y bueno, y seguimos conversando del proyecto nacional y la verdad que a mí me pareció que era una oportunidad para intentar generar un cambio en el sistema político, porque yo le decía el otro día a algunos colegas tuyos que fui el martes a la presentación de la política, de la presentación esta de ahora Alfonsín, 40 años de democracia, que por un lado me pareció tan emocionante, ¿no? Recordar, yo fui, no actor, porque yo recién empezaba a hacer política en el principio de la democracia y era un actor muy menor de un partido muy minoritario, pero también muy convencido y muy partícipe de todo ese camino. Y la verdad que era emocionante ver ese principio Claro. del periodo democrático y verlo ahí en la película y verlo a Alfonsín ahí tan joven, ¿no? Y yo decía, después de 40 años estamos como estamos, ¿no? 40 años de democracia que todos los argentinos siento que no lo cambiamos por nada, pero también una demostración de un fracaso colectivo Total, muy grande, que creo ¿no? que también por eso funciona el fenómeno Milei, con perdón de la expresión, porque dio 40 años que se defiende el sistema, pero que no dio respuesta a cuestiones Sí. básicas como economía y demás. Mencionaste el tema del carácter. Ayer Sergio Massa, aludiendo directamente a Milei, dijo, quiero un examen psicotécnico, no me acuerdo qué, ¿cómo te cae eso? Me parece como una chicana de bajo nivel, ¿no? O sea, yo creo que yo lo vi yo siempre digo, en lo personal, en mi relación de Sergio Massa, ministro de Economía, y yo representante de Argentina en el BID, siempre muy correcto, mi trato con él fue bueno, él también tuvo un buen trato conmigo, me respetó. Yo ahí tenía un conflicto con el presidente del BID y él me respetó absolutamente. Eh, pero este es un Massa diferente, es un Massa de campaña y que usa algunas herramientas que me parece no deberían usarse en la política, porque es caer en lo que dice Milei de la casta política, ¿no? O sea, yo digo, ¿qué necesidad hay de hacer los comentarios que hizo en el último debate? Veo totalmente, o sea, que están totalmente ficcionados, no era algo que tenía preparado para encajarlo en algún momento y decirlo, y quedó mal él, ¿no? Entonces digo, en esto, al decir esto, ¿queda mal Milei? No, queda mal él. Es hacer un planteo que no tiene ninguna lógica. Y le respondió bien Milei. Le digo, para ser ministro de Economía debían tomarle un examen de Economía. economía, ¿no? Y bueno, Pero ¿qué te pasa cuando saben que vos lo conocés? Te dicen, che, Milei está loco. bueno, nunca me dijeron que está loco, ¿no? Dicen algo parecido. Y pues yo les explico. Yo lo conozco a Javier, he hablado mucho con él. Puede ser que tenga a veces reacciones un poco intempestivas, con mucha vehemencia o contestar mal, digamos, pero también hay que entender su paso de la nada pública a convertirse en uno de los personajes políticos más importantes de la Argentina, ¿no? Entonces, todo ese trayecto fue generando cambios en su expresión política, ¿no? Al principio quizás era mucho más duro, más agresivo, y después fue cambiando. Y hoy también, Luis, me parece que hay que tener en cuenta que yo no he visto nunca un nivel de agresión tan grande como la que tuvieron con Milei. Le han dicho cosas muy terribles a Milei, ¿no? Te podemos citar varias, el tema de los perros, el tema de la hermana, cosas que son personales, ¿no? El tema de las investigaciones sobre si tenía antecedentes de problemas de salud mental, historias clínicas, son cosas, viste, que se meten en temas que aparte de ser falsos,
se meten en temas de la vida personal de cada uno, que para una persona que además no tenía ninguna trayectoria en la vida pública, sino que era vida privada, me parece que no corresponden, ¿no? Y que no deberían hacerse, y que conspiran contra la posibilidad de diálogo político, de poder tratar de entenderse uno y otro, más allá de las diferentes posiciones, ¿no? Entonces yo creo que eso le hace mal, y creo que en este periodo Massa mostró lo peor de él, ¿no? Lo peor de él. Siendo que es un dirigente importante de la política argentina, con todos sus más, sus menos, sus errores, etcétera, pero no le ha hecho bien, me parece, todo lo que ha dicho y expresado en los últimos días, ¿no? Ni tampoco la denuncia que formula el presidente de la Nación. Mire, el presidente de la Nación puede hacer una denuncia, no sé, por subversión o terrorismo económico, no sé cuál fue el término que expresó, contra un candidato a presidente. El presidente de la Nación que tiene casi una actuación institucional limitada, sale. No tienen fiscales, no tienen abogados, el Estado como para hacer es el presidente de la Nación el que tiene que hacer una denuncia. Además, hasta un error táctico en su estrategia, en la estrategia electoral del oficialismo, pues lo pone a Milei, lo sube al escenario como figura número uno. Alberto Fernández es un topo de Milei, está trabajando para Milei. Yo creo que digo, porque parece, si no, no se entiende la torpeza. No, bueno, creo que obviamente él no trabaja intencionalmente para Milei, pero no sé, será su subconsciente el que le dicta estas cosas, ¿no? No sé, porque, qué sé yo, bueno, no quiero hablar mal del presidente porque es el presidente de la República, ¿no? Pero no me parece que haya estado ubicado en este tema, ¿no? Definímelo, Alberto Fernández, no personal, estamos hablando como gestión política. ¿Alberto Fernández es? Es alguien de que yo esperaba mucho más. Yo esperaba mucho más. Yo creo que él obviamente ha tenido un problema que fue ese crecimiento impresionante que tuvo en su imagen, en su actuación en los primeros días de la pandemia. Me parece que se quedó atado a eso, prolongó la pandemia y tuvo los errores que tuvo en ese periodo en su imagen pública, violando las mismas normas que él había impuesto, y eso le generó una debacle y le debe haber afectado en lo anímico, ¿no? Porque nadie sale indemne de esos temas. Digamos, para un político el cuestionamiento de la opinión es duro, ¿no? Entonces, como supongo que Insaurralde en lo personal debe estar muy afectado por el escándalo que generó, ¿no? A veces la conciencia no te permite ver que el escándalo que generaste es producto de las enormes equivocaciones y la falla en la concepción ética que uno tiene que tener de la función pública, ¿no? Pero me imagino que esas cosas impactan mucho en lo personal, ¿no? Supongo. Y si no, sería gravísimo, sería doblemente. Bueno, yo creo que lo ha impactado a él todo eso, ¿no? ¿Cristina Fernández de Kirchner es? Yo la conocí a Cristina como diputada nacional, fuimos diputados simultáneamente. Y a ver, yo creo que ella tenía una concepción al principio y su gobierno, el gobierno del kirchnerismo, desde el inicio de Néstor Kirchner, creo que como tuvieron esa especie de éxito, inicial con una Argentina más o menos estabilizada, condiciones externas muy favorables, le generó una especie de omnipotencia del poder que lo hizo trastabillar varias veces y lo llevó a la Argentina a la situación que enfrenta hoy. Ellos tuvieron 20 años, ¿no? El kirchnerismo dominó la política argentina 20 años, 4 años de Macri, pero dominó la política, aún en el gobierno de Macri, dominó la política argentina 20 años, ¿no? Entonces, este año, 20 años, ¿no? Entonces yo digo, no puedo decir que me decepcionó, porque yo no tenía expectativas, ¿no? Pero creo que ella también tuvo un proceso de cambio y de transformación de lo que era inicialmente a lo que se convirtió después, ¿no? ¿Crees que este es el comienzo del fin? Sí, totalmente. Sí. Yo creo porque yo creo que su último experimento fue un fracaso rotundo, ¿no? Ella no puede correrse del resultado electoral que van a tener, ni del resultado de gobierno que tienen, ¿no? Entonces, ella lo eligió, Alberto Fernández lo sacó, boom, y lo puso, ¿no? Entonces, se tiene que hacer responsable del gobierno. Y es la vicepresidente, no es una figura ajena a lo que es este gobierno, y además, ella
fue parte de la organización del poder. Porque hay que tener bien presente que el caso Insaurralde, que fue una demostración clara de lo que es la política argentina, ahí hay varios actores. Actora Cristina Kirchner, actor Máximo Kirchner y actor Sergio Massa. Ellos lo pusieron a Insaurralde como jefe de gabinete de Kicillof, ¿no? Entonces digo, ¿tiene responsabilidad Kicillof? Por supuesto que la tiene, porque era su jefe de gabinete. Sí, pero claro, lo que lo pusieron también la tienen. O sea, ahora parece que nació solo. Viste que hay como un juego de no tengo nada que ver. No tengo nada que ver. La claro, vicepresidenta no eligió a Alberto, no fue la presidenta del Senado, una de las dos cámaras, Máximo Kirchner no tuvo nada que ver. O sea, hay, ahora desaparecieron, ¿no? Porque un poco creo que, sin duda tiene su público también, el kirchnerismo, no hay duda, hay gente que está muy fanatizada, ya creo que cada vez menos, ¿no? Pero me parece que, como vos me preguntabas al principio, yo te diría que sí, para mí Cristina Kirchner fue, ¿no? Más allá del chiste del principio, suena la posibilidad que vos te ocupes de la cuestión más política, la cartera sí, política, que es el Ministerio de Interior. ¿Cuál es que el abordaje, digo, ¿vas con motosierra al Ministerio de Interior? No, yo no tengo motosierra, no. No la uso, no sé usarla. No, pero a ver, digo, me parece que está claro que el objetivo central de un gobierno de Milei es eliminar el déficit. Disculpame que por ahí me repita, si me escuchaste en alguna oportunidad, yo he hablado con varios colegas tuyos y yo le digo yo digo que Milei tuvo una habilidad extraordinaria que fue establecer en 2 palabras la problemática argentina. Él dijo, casta y dolarización. Cuando dijo casta, dijo, este sistema político le roba a los argentinos, genera déficit, genera inflación, los argentinos están hartos de esto, no quieren ser más gobernados por esta gente, estos fracasaron. ¿Qué es casta? Y casta son todos los dirigentes políticos que han ocupado cargos y han estado en la función pública y se aprovecharon del poder en beneficio propio. ¿Son todos los políticos? No son todos los políticos. Son los que se aprovecharon en beneficio propio, que son muchos, sí, pero no son todos. Hay políticos que son decentes. Pero él definió con esa palabra eso. Y después definió con la dolarización, definió gasto del Estado, déficit público, inflación. Entonces él dijo, dolarizar y casta. Y con eso, digamos, explicó con absoluta claridad a la gente, y por eso tuvo la repercusión que tuvo, cuál es la situación de la Argentina hoy después de estos 40 años de democracia, ¿no? Me parece súper interesante. Tomamos casta y después dolarización. Cuando decís casta, el político aprovechador del bien público para provecho personal, ¿incluís a Patricia Bullrich? Bueno, Patricia Bullrich... No digo en beneficio personal, no lo podría decir, yo no conozco, me parece que ella estuvo en el gobierno y en su gobierno hubo de todo un poco también. No quiero culparla, la verdad que no quiero hacer una especie de campaña en esto, porque estamos confrontando electoralmente con Patricia Bullrich, pero yo no diría que ella utilizó la política en beneficio personal, no lo creo, pero cada uno carga con su historia, ¿no? Entonces, casta mala y casta buena, qué sé yo, no sé, a lo mejor alguien me podría decir a mí también vos sos casta, porque participé de la política, pero yo no soy casta mala, o sea, yo nunca me he servido de la política y cuando tuve que decir basta, dije basta y me fui. O sea, no hay muchos políticos argentinos que hayan renunciado a la Cámara de Diputados y ya han ido y digo, no, yo acá no estoy cumpliendo una función que sirva para algo, no consigo cambiar ni a mi propio partido, entonces digo, yo era jefe de mi bloque. Y yo dije, miren, o hacemos algo que sea impactante para la opinión pública y que demuestre que no son los mismos, o si no, somos otro partido más de la partidocracia argentina. No tuve éxito en eso y renuncié a mi banca y me fui a trabajar al sector privado. Y trabajé 20 años, desde el punto de vista personal, a lo mejor fue mucho mejor en el sector privado que en la política, ¿no? Pero bueno, yo era un político de menor trascendencia en ese momento, ¿no? Pero por eso digo, es muy difícil. Yo tengo muchos amigos que están en la política que no los puedo definir de manera casta en ese sentido.
pero también es cierto que todos los que tuvimos responsabilidades políticas participamos de lo que fue ese sistema y a lo mejor no tuvimos la suficiente fuerza para cambiarlo, ¿no? Pero me gusta la distinción. Casta, porque formaron parte del sistema, pero casta buena, no en el sentido Sí, casta mala. sí. Insaurralde claramente es casta mala. O sea, obvio, pero, obvio. hay algo que te ha caracterizado en todo este tiempo, que es la capacidad de diálogo. Sos un tipo que escucha, con el que se puede conversar, que es de fácil acceso y demás, en un tiempo de adjetivación difícil. ¿Le tiro por la cabeza loco a Milei o le tiro montonera que puso bombas en el jardín infante? ¿Cómo te manejas? ¿Te hace sentir cómodo eso? No, a mí no me hace sentir cómodo. Reconozco que cada uno tiene su propia personalidad, pero creo que así no se construye, ¿no? O sea, es muy difícil, pero también creo que Milei tuvo la inteligencia de pedirme que lo acompañe de esta posición, ¿no? Entonces, él sabe que desde mi posición, aparte lo hemos hablado, no es que desde mi posición, mi tarea fundamental es dialogar, construir, por supuesto, desde las ideas. Si Milei gana la elección, a mí me parece que en esta elección, si hay alguien que puede recibir un mandato claro de la sociedad, es Javier Milei, porque planteó con toda claridad su visión y dijo estas dos palabras con toda claridad. Entonces, digo, dentro de esa visión, dentro de ese mandato que puede recibir, yo me siento muy cómodo para conversar con cualquiera, a ver cómo conseguimos concretar todo esto desde lo que sería el poder político de la nación si Milei ejerce la presidencia. Así que, pero siempre dialogando, no me parece que haya que calificar a nadie, solamente a los delincuentes, ¿no? El delincuente es delincuente. El Código Penal es una línea que se traza... Exactamente. Pero después, oíme, yo no tengo problema en hablar con peronistas, con kirchneristas, con radicales, con la gente del PRO, de Cambiemos, de lo que sea. Me siento y converso y vemos qué podemos sacar de cada uno. Por eso te digo, se armó mucho, me voy a meter solo en una pregunta que vos por ahí no me hacías. Se habló mucho del tema Barrio Nuevo. Sí. Entonces, vos decís, ¿le convenía a Milei hablar con Barrio Nuevo? Y a lo mejor, desde el punto de vista o de la lógica de la política tradicional, vos decís por ahí no le convenía. Pero desde el punto de vista de alguien que tiene que construir y transformar, y tiene que escuchar, a ver, Barrio Nuevo fue uno de los dirigentes más importantes que se acercó a Menem en un momento en que Menem combatía lo que era la casta política, la estructura política del peronismo. Claro. Yo siempre digo, para mí la elección más interesante que tuvo la Argentina hasta ahora fue la elección interna, ¿no? Fue la elección Cafiero en el peronismo en el año 89. Que yo la disfruté. Yo estaba afuera de eso, no participaba, no tenía nada que ver. Yo estaba en un partidito chiquitito que era el Partido Federal, pero disfruté la disputa y el resultado. Porque un tipo que sale con el famoso Menemóvil, se recorre el país, saluda a todo el mundo, habla con todo el mundo, ¿no? Y del otro lado tenías todo el aparato político del peronismo. Y fue un triunfo arrollador. Digo, el aparato político del peronismo no lo podía entender. ¿Qué hizo Menem? Menem pasó por arriba de los aparatos políticos, claro, ¿no? ¿Y qué hace Milei? Pasa por arriba, se comunica directamente con la gente, ¿no? Milei no tiene un aparato político, tiene una organización que pudo armar con candidatos, etcétera, pero él dialoga con la gente directamente, él le habla a la gente. Y lo mismo hacía Menem. A lo mejor Menem era mucho más político, él se sentaba a hablar con vos y era un encanto de persona, ¿no? Pero en definitiva lo que los dos hicieron fue lo mismo, fue pasar por encima de las burocracias políticas y hablar con la gente. Bueno, pero alguien te va a tirar, pero Barrio Nuevo es casta, ¿mala o buena? Bueno, esa es una pregunta que yo no tengo resuelta, porque un tipo que se acerca a conversar, partiendo del lugar que él está, es un tipo que cree o vio que en Milei había algo de transformación. Y es un tipo que está más allá, Barrio Nuevo, un tipo que ya vivió todo lo que tenía que vivir, es 80 y pico de años, un tipo que supongo que en esta situación lo que hace es pensar en lo que hay que transformar en la Argentina. Porque este es un tema interesante también. Dice, ¿por qué no podés hablar con los dirigentes gremiales? Si los dirigentes gremiales entienden cuál es la situación del país, o vos te crees que no la entienden. Digamos, vos tenés 8 millones de trabajadores informales y 6 millones formales. ¿Eso no les preocupa? Sí les preocupa. Entonces, ¿cómo haces para dar cauce
a la informalidad laboral en la Argentina si no es a través de un cambio de legislación, de normas, de regulaciones. ¿Cómo le decimos? ¿Por quién es el motor de la economía argentina? No son las grandes empresas. Las grandes empresas en el impacto laboral es menor. Lo que genera impacto laboral en la Argentina son las pymes. ¿Sí? Entonces, ¿vos cómo haces para que una pyme tome personal con estas regulaciones? Cuando un tipo sabe que si toma un empleado y lo toma en blanco, tiene un riesgo que le puede significar la quiebra de su empresa. Es muy difícil. Si vos no le das un cambio a las regulaciones, si vos no desencorsetás la economía argentina, el sistema económico que tenemos, es imposible que nadie invierta, es imposible que nadie contrate gente, cada uno trata de hacer lo menos riesgoso posible su actividad. Entonces digo, y los dirigentes sindicales saben eso. Yo entiendo las declaraciones políticas de la CGT, todo esto, bueno, eso forma parte, si vos querés, un poco del folclore político que se ha creado en la Argentina, pero al momento de hablar de los papeles, todos entienden que esta realidad hay que cambiarla. Apelo a tu expertise económico. Que es poco, ¿eh? Soy abogado. Sí, eso es una complicación. Sé de qué se No, trata. capaz que es una complicación ser economista, pero bueno. Pero bueno, viste que... Vos sabés que yo siempre le decía en el BID, el directorio del BID son casi todos economistas, macroeconomistas. Yo era abogado. Entonces yo decía, mira, el problema de este banco es que todos ustedes son economistas. Claro, Sí. pero viste que después acusan a los abogados de que fueron la mayoría presidentes que no nos fue muy bien. Sí, Así que, bueno. pero bueno. Pero apelo también al que vos participás de las decisiones de la Libertad Avanza. ¿La dolarización es una utopía o es un hecho concreto que tiene fecha de realización? No es una utopía, no es una utopía para nada. Algunos, yo sé que Massa lo minimizó en el debate al tema, hay países que le han llevado adelante. Yo hablé el otro día, tuve una charla me interesaba conocer bien las repercusiones que había tenido en Ecuador. Hablé con Yamil Maguad, un largo rato para que me contara cómo había sido el proceso que a él le tocó vivir. Es cierto que él, después de que dolarizó, por la situación política de Ecuador, el Congreso lo separó, ¿no? Pero pudo meter la dolarización y hoy vos no encontrás ningún ecuatoriano que te diga tenemos que salir de la dolarización. Todos quieren seguir con el dólar. Esto me lo han dicho representantes del Ecuador en el BID y lo hablé con Maguad también el otro día. Yo digo, la dolarización es un tema concreto porque, ¿sabes? A veces yo pienso que los argentinos somos como, y los políticos, ¿no? Como una especie de drogadictos del gasto y del déficit, ¿no? Entonces, es como tenés una especie de déficit dependencia, ¿no? Entonces vos decís, todo lo solucionás creando gasto del Estado y creando déficit, por eso tenés que emitir. Y hubo un periodo que fue el periodo de la convertibilidad en que eso se frenó bastante y donde tuvimos un periodo de estabilidad grande. ¿Cuándo se salió de eso? Cuando Menem quiso ir por la RE. Entonces ahí él empezó otra vez a permitir el gasto. ¿Vos te acordás de ese periodo que las provincias se endeudaban con garantía de coparticipación? Esa fue la pelea de Cavallo con Menem. Cavallo le dijo, no, esto no podemos seguir así porque la convertibilidad supone un déficit cero, supone controlarlo. Disciplina fiscal. Y bueno, Menem no lo quiso y Cavallo se fue. Pero digamos, ese fue un periodo, eso demuestra que se puede estabilizar la economía si vos sos riguroso en controlar el gasto y el déficit. Ahora, Luis, yo digo, si somos un país con recursos, tantos recursos importantes en esta etapa del mundo, ahora vamos a ver cómo impacta también la guerra en Israel. ¿Cómo no podemos utilizar, no somos capaces de utilizar esos recursos que tenemos para generar ingresos de dólares en la Argentina que nos permitan, porque esto que dice, para la Argentina le faltan dólares, hoy le faltan dólares porque se los gastaron, pero la Argentina es un generador de dólares inmediatos. Si vos ponés a funcionar petróleo, gas, litio, campo, en serio, si vos le quitás retenciones al campo, ¿cuánto te parece que vas a producir? ¿Qué hizo Brasil? ¿Qué hizo Paraguay? Digamos, países que no tienen, sí Brasil las tiene, ¿no? Pero que no tienen las condiciones nuestras, ni la capacidad nuestra. Nosotros tenemos una capacidad en el agro argentino, no solamente en tierra, sino en gente que sabe explotar la tierra, enorme. Y le ponemos trabas.
y le ponemos trabas. Casi nos matamos y nos enfrentamos por la 125. Fue un desastre. Fue un desastre. Pero ¿sabes por qué yo te decía si era una utopía? Porque digo, se comenzó diciendo ya, 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 después bueno, hay que juntar los dólares que no los hay. Ahí sentado, Melconian dijo los otros días, es como, volvió con la metáfora, es como invitarte a comer fideos con tuco, no tengo ni fideos ni tuco. Entonces digo, es una dirección de cuánto tiempo para que en la Argentina circule si ustedes ganan el dólar. Bueno, a ver, yo no le he escuchado a Melconian una idea que no sea fideos y tuco, ¿sí? No lo he escuchado nada más. O sea, él va con unos papeles, muestra, acá está el plan, estos son los papeles, tengo equipos. No le he escuchado una idea sobre cómo manejar la crisis económica que vive la Argentina. Pero al margen, porque es fácil hacer campaña golpeando, más difícil es hacer campaña proponiendo. No lo he escuchado todavía, porque también la escuché a Patricia Melconian, ella lo presenta a Melconian como Melconian, pero nadie me dijo qué va a ser Melconian, ¿no? Yo alguna vez dije que las ideas se tienen que demostrar en los hechos. Vos sabés que yo fui presidente del Banco Provincia. Entonces, cuando Scioli me llama al Banco Provincia, me dice, tenemos que atender a las pymes, a las micropymes, y yo llegué a un banco que tenía 12.000 empleados. Me fui del banco a los 4 años y dejé 10.500 empleados, el banco funcionando a pleno, una empresa de microempresas que le daba préstamos iniciales a pequeños emprendedores que siguió funcionando. Cuando yo me fui ya había dado creo que 150.000 o 100 y pico de mil préstamos. Digo, eso es gestión y tener claro hacia dónde vas. Melconian fue presidente del Banco Nación. Se fue aplaudido por el gremio, ovacionado por el gremio. ¿Cuáles fueron las transformaciones y los cambios? Entonces, yo digo, cuando vos querés hablar de transformaciones, tenés también que hablar de lo que hiciste cuando te tocó ser parte del gobierno. Y yo lo conozco a Melconian y tengo buena relación con él, pero me parece que él sale a pegarle a alguien que ha expresado públicamente su propuesta, pero no dice con qué propuesta lo supera. Y además vos sabés que entre los economistas hay muchos egos, muchos egos. Entonces, que un tipo como Milei, que es un economista, haya tomado ese espacio y haya sido capaz de expresar estas ideas de la libertad y que hayan sido comprados por una parte muy importante de la población, también genera esa reacción, ¿no? A mí me pareció insólito que 200 economistas firmaran un comunicado en contra. ¿Por qué no dicen qué hacen distinto? ¿Qué harían distinto? ¿No? ¿Qué te hablan de controlar el déficit fiscal? Bueno, ¿y cuándo se hizo eso? Digamos, ¿qué te hablan de que hay que emitir? Y bueno, ¿y cuándo lo hacen? A ver, yo digo, confío en lo que Milei dice sobre la posibilidad concreta de llevar adelante el proceso de dolarización. Vos viste que él dice hay 5 caminos distintos que dependen mucho de en qué situación encontremos el gobierno cuando me haga cargo, ¿no? Pero él tiene claro cuál es la estrategia para dolarizar y expresa también que van a estar los fondos disponibles para llevar adelante el proceso. Habla de darle curso legal al dólar en la Argentina y de mantener el peso ahí como está, y que la gente va a ir eligiendo naturalmente el dólar. No me preguntes más que eso porque no soy economista y no quiero entrar en colisión con los que están trabajando. Sí, con los que trabajan en este tema y que lo están haciendo muy seriamente, ¿no? Pero el otro día me dio, Emilio Campo me dio una explicación bien a fondo de la propuesta, y yo sé que Milei la tiene esa como una de las propuestas realmente importantes, pero la forma de encarrilarla va a depender de qué circunstancias se encuentre el país y qué apoyos internacionales se consigan también. No te pregunto específicamente de lo económico, pero sí lo político. ¿Estás trabajando para que Macri esté con ustedes? No, yo no estoy trabajando, aparte me parecería inoportuno en medio de la campaña electoral decir eso, ¿no? Pero sí creo que Macri ha hecho una expresión pública en su momento que le generó todo tipo de cuestionamientos internos, en la que dijo, si Milei gana la elección, nuestra coalición debería apoyarlo en su gobierno para que lleve adelante las políticas que está proponiendo. Y me pareció eso un gesto patriótico, pero vos viste cómo es la política. Enseguida lo cuestionaron porque parecía que Patricia se sintió ofendida. Es que era raro en medio de la campaña electoral.
Pero bueno, pero el tipo es un expresidente que también expresa una posición. También, yo creo que un expresidente tiene que buscar también su lugar. No es un expresidente cualquiera. Fue el primer expresidente que llegó a fin de su mandato de muchísimos años en la Argentina, con todos sus errores. Y tal vez uno podía haberle pedido mucho más al gobierno de Macri, sobre todo por la expectativa que había generado. Pero él busca su espacio y expresa su opinión. Me parece que además después claramente expresó su apoyo a Patricia, etcétera, ¿no? Pero, a ver, yo no diría que nosotros estamos trabajando con Macri porque no es así, pero él ha expresado una posición de apoyo hacia el futuro en el caso de que Milei gane, que veremos cómo se concreta, ¿no? Lo que dijo Milei en varias oportunidades, para mí sería un gran representante de Argentina en el mundo por su relacionamiento internacional. No lo sé. No quiero entrar en ese tema, me parece que... Pero hay mucha gente con la que se puede hablar, aparte de Macri, dentro del mismo... ¿Quiénes? No, bueno, no te voy a hacer nombre porque estamos en plena campaña electoral, pero... A ver, si vos me preguntás a mí, yo, una persona que siento mucho respeto y admiración por lo que se fue gobierno en Córdoba fue el candidato Schiaretti. Me parece que él tiene un equipo de primera, a lo mejor no tiene proyección nacional porque ha sido muy localista en su expresión. Creo que va a tener una representatividad muy importante como para ser escuchado y poder convocar parte de sus equipos a trabajar. Nosotros que somos malos, el día del debate, el último, vimos a Sandra Petovelo charlando con Randazzo y dijimos, la libertad avanza quiere seducir al espacio Randazzo y Schiaretti. Seducir es una palabra, me parece que para políticos avesados como son Schiaretti y Randazzo, me parece que es una palabra que sería una falta de respeto. Yo creo que no se los seduce, ¿no? Yo creo que ellos, eventualmente, si se diera esa posibilidad, habría que hacerlos participar de un proyecto de construcción de la Argentina diferente, sin pedirles pertenencia, o sea, manteniendo sus pertenencias. Bueno, trabajemos en conjunto para cambiar la Argentina, como se lo diría a otros dirigentes también, ¿no? Pero yo creo, Luis, que estamos frente a una oportunidad totalmente diferente hoy en la Argentina, porque si gana Milei la elección, como creo que va a suceder, se rompen las dos coaliciones más grandes de la Argentina, la de gobierno y la opositora, porque lo vemos todos los días, ¿no? Hay problemas internos entre ellos, digo, lo que se ha desatado a partir del tema, si querés, Chocolate, Insaurralde, etcétera, dentro de esas coaliciones, ya venía, ¿no? Pero lo que desató todo esto es la exhibición pública de las confrontaciones internas que tienen. Y yo diría que también en Cambiemos, ¿no? No sé, Cambiemos, Junto por el Cambio, no sé cuál es el nombre de la alianza ahora, pero digo, esa coalición también tuvo algunos desajustes internos que se hicieron públicos. Por ejemplo, yo en este momento me recuerdo la imagen de, si querés, pícara o intencionada, de Massa con el gobernador Morales en esa reunión que hubo hace 2 semanas atrás, donde le dijo, quiero agradecerle al amigo Morales, qué sé yo cuánto, y eso generó una sensación de que esos mensajes cruzados implican también un desacuerdo interno en la coalición, ¿no? Entonces, vos decís, ¿qué va a pasar ahí? Y yo creo que va a haber una ruptura, va a haber nuevos liderazgos. Aparte viene una generación nueva, que es lo más importante, ¿no? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer nosotros, lo que ya estamos dejando ese camino? Y tal vez hasta, si querés, dando nuestro último intento de colaborar con lo que viene, que va a ser totalmente diferente, es tratar de abrirle el camino a las nuevas generaciones para que gestionen la política sin cometer los errores que cometimos todos nosotros, ¿no? ¿Quién fue el mejor presidente 83 a esta parte? Depende del punto de vista que lo analices, pero yo creo que Alfonsín y Menem, sin duda, ¿no? Alfonsín porque fue capaz de instalar la democracia, primero de ganar la elección e instalar la democracia, ganar la elección con un discurso absolutamente, profundamente democrático, y tuvo la capacidad de liderar ese proceso de cambio hacia la democracia con mucha energía, con mucha convicción, ¿no? Y no nos olvidemos todos los intentos de levantamiento que hubo en ese periodo, y yo era
participé en cada uno de los actos y la verdad que lo condujo bien. Lamentablemente no tenía una visión económica acorde a lo que era el mundo, ¿no? Y me parece que ahí ese fue el fracaso. Y el otro para mí fue Menem. Menem fue un gran presidente, un tipo que vio, entró con una idea, pero enseguida vio cómo era el mundo, se alineó al mundo libre, digamos, y después hizo la unión con Cavallo y armaron un gobierno muy fuerte y que generó en 4 años una transformación muy grande de la Argentina, ¿no? Y coincido con Milei en que Cavallo fue el mejor ministro de Economía que tuvimos, ¿no? Y además un patriota, porque digo, algún día va a haber que reconocerle a Cavallo que cuando la alianza estaba absolutamente derrotada y sin rumbo, y yo le dije, mi consejo personal fue que no lo hiciera, él se incorporó a la alianza, se hizo cargo del Ministerio de Economía en un momento tremendo de la economía argentina y en un momento en que la alianza tenía unos conflictos internos gravísimos, sí, claro, y donde no había conducción clara y con un De la Rúa que no podía conducir eso, ¿no? Pero digamos, y en una situación internacional distinta, porque vos te acordás que en esa época el problema era, yo me acuerdo la suma exacta, pero que eran 1.000 y pico de millones de dólares que tenían que obtenerse, y pensá que después se consiguieron 40.000 de un día para otro, ¿no? Y Cavallo tuvo que estar lidiando. Me acuerdo esos viajes de Cavallo al sí, fondo, sentado en esa foto, sentado. El famoso discurso de yo no le voy a dar el dinero de los plomeros de los Estados Sí. Unidos, 1.000 y pico de millones de dólares, ¿viste? Entonces vos decís que, te digo, en realidad eso generó un problema en el Fondo Monetario Internacional muy grande, porque el fondo en algún momento se sintió responsable de la crisis de la Argentina por no haber accedido en ese momento a eso, y eso fue lo que generó después esta posición tan laxa del fondo en el préstamo de los 45.000 millones al gobierno de Macri, que fue una cosa resuelta casi intempestivamente por el apoyo del presidente Trump y digamos, el mandato que Trump le dio al fondo como uno de los accionistas más fuertes, che, ahí sí. y ahí fue. Entonces vos decís, compará, che, flaco, pará, no quisiste darle 1.000 y pico y le da 45.000, ¿cómo es esto? ¿No? Entonces, pero tiene que ver una cosa con la otra. Entonces yo digo, para mí los grandes presidentes que dio la democracia fueron esos dos. Después fuimos para atrás. Después para atrás. Después fuimos para atrás. ¿El peor? Sí, peor. ¿Quién fue el peor? Ah, ¿cuál fue el peor? Sí. Yo creo que de la Rúa, Duhalde, Kirchner y Cristina y Fernández, es difícil encontrar cuál fue el peor, ¿no? Pelean cabeza a cabeza. Yo creo que sí. Todos tienen una parte. A ver, este gobierno, más allá de todas las excusas, de la pandemia, la crisis de Rusia, la sequía y todo, este gobierno fue un desastre, ¿no? Te pedí que definieras a varios personajes. Definime, ¿cuánto hace que lo conoces a Javier? A Javier lo conozco hace 12 años, 11 años. Javier Milei es una persona hiperinteligente, con una vocación de transformación de la Argentina con mucha convicción a partir de sus ideas de la libertad en su conjunto, ¿no? Yo te diría que él es alguien que toma la libertad en su conjunto como un elemento transformador. Vos viste que él cita mucho a la Argentina del siglo XIX, lo cita mucho Alberdi, que la base, bueno, nosotros somos abogados y sabemos lo que eso significa, es la base del desarrollo y el crecimiento de la Argentina cuando la Argentina fue grande. Lo que vino después fue todo siempre para atrás, ¿no? Ahora, qué soberbios que fuimos con Alberdi de querer desafiarlo, o sea, la verdad que perdona. Y con Sarmiento, a Sarmiento le decían el loco, ¿no? Y el tipo te transformó en la Argentina. Entonces, a veces nosotros, en la época, y después también se cuestiona, ¿no? Porque vos decís que vos sos admirador de Sarmiento y hay un sector que te dice de todo, y vos decís, Sarmiento fue uno de los próceres de la Argentina, ¿no? Claro, cuando uno dice, ¿quién es el prócer de la Argentina? Y veo San Martín claramente, pero otro es Sarmiento, otro es Alberdi, o sea, son los tipos que hicieron grande este país. Después, lamentablemente, perdimos esas convicciones en el camino, pero estos tipos fueron grandes en serio, ¿no? Entonces, yo digo, hemos sido una tierra que ha provisto al mundo de grandes hombres,
de premios Nobel. Cuando vos vas afuera del país ves argentinos que brillan en todas partes. A mí me duele, ¿eh? Yo voy y veo la cantidad de talento que hemos exportado al mundo. Y cuando ves que tus hijos te dicen, yo tengo varios hijos, ¿no? Uno que vive hace muchos años afuera y los otros están acá. Pero cuando vos escuchás que tus hijos te dicen, dice, papi, ¿te parece que me vaya de la Argentina? Claro. Y digo, y ellos son parte de una clase media que puede vivir en la Argentina, pero es tanta, yo creo que son varias cosas las que pasan en la Argentina, ¿no? Es convivir con la pobreza, el desánimo, no te puede permitir ser feliz nunca, porque vos ves al que tenés al lado que está sufriendo. Entonces vos no podés ser feliz con tanta gente que sufre. Total. ¿No? ¿Quién sos vos? Yo soy un argentino, soy hijo de un marino, mi padre fue marino de guerra, fue almirante de la Armada Argentina, orgulloso de su familia, orgulloso de sus hijos y que quiere lo mejor para este país. Cuando escuchás La libertad avanza, Javier es un intolerante. ¿Le falta algo de templanza? Eh, yo creo que, como te decía antes, ¿no? La piel de los políticos se va endureciendo con los años, no es que vos llegues a ser político de un día para otro, ¿no? Porque yo me imagino, yo no trato de no leer tweets, porque si vos lees todos los tweets que han dicho de mí en estos días, mis hijos que los leen ya me dicen que no los quieren leer más, así que yo no los leo. Pero cuando vos estás en las redes y ves las opiniones que la gente expresa y los cuestionamientos que te formulan y las injusticias a veces que se dicen, es duro, ¿no? Todo eso yo creo que a veces te genera reacciones, pero que también te va curtiendo, ¿no? Y te va haciendo crecer la templanza, como decís vos. Y me parece que Javier va a llegar a la presidencia con un nivel de templanza grande, con un equilibrio y con una convicción, sobre todo, fuerte. Y va a tener un equipo de gente que lo va a ayudar a comprender la realidad, a entender a los interlocutores, a ver cómo se buscan los acuerdos mínimos para llevar adelante las ideas que él quiere llevar en la Argentina, ¿no? ¿Ya está? ¿Es primera vuelta? Es difícil decirlo, porque si yo te digo que sí, la semana que viene me te vas a llamo, preguntar te qué llamo. pasó, ¿no? Yo tengo la sensación de que sí. No lo puedo asegurar, no digo seguro que sí, porque tampoco quiero desilusionarme, pero tengo una sensación de estar en la calle, qué sé yo, fui a Bahía Blanca el martes y a Punta Alta, pues es que yo nací en la base naval de Puerto Belgrano, ¿no? Entonces la considero ese mi barrio, ¿no? Y yo veo ahí una reacción de la gente muy a favor y capaz que ganemos las dos intendencias ahí con nuestros candidatos, ¿no? Entonces, claro, por ahí voy a decir eso es un microclima, no lo sé, pero yo veo mucho voto a Milei por todos lados. Así como en la primera vuelta, en la PASO, se decía que Javier tenía 22, 23 puntos, que iba a salir tercero, y terminó primero con 30, y sin computar lo que se supone que le sacaron en estas triquiñuelas de la política. ¿Le sacaron? Sí, le sacaron boletas, robaron boletas. Eso pasó, no sé medirlo en porcentaje, ¿no? Si vos vas a la Libertad Avanza, dices, te fueron 5 puntos. No sé si fueron 5 puntos, pero que le hicieron todas las triquiñuelas posibles, lo hicieron. Ahora va a haber muchos fiscales para controlar esta parte de la elección, ¿no? Pero en ese momento había menos y no se podía controlar totalmente. Pero yo creo que, no, yo creo que se va a llegar bien. Y si no ganamos en primera vuelta, vamos a estar muy cerca y iremos a una segunda vuelta donde seguramente vamos a ganar, ¿no? ¿Te imaginás el escenario de una segunda vuelta con quién? Hace 20, 30 días atrás parecía que iba a ser con Massa, por lo menos lo que planteaban todos los encuestadores, ¿no? Después se produjeron todos estos episodios que hicieron bajar a Massa o hacerle perder esos puntos que decían que había recuperado y bajó. Patricia, con algunas de las cosas que dijo en el debate, algunos dicen que subió 1 punto, 2 puntos, no lo sé. A nosotros, la verdad, nos resulta indistinto con quién podemos competir en una segunda vuelta electoral. Yo creo que en la segunda vuelta, sea cual sea el oponente, Milei va a ganar. ¿A quién le compras un auto usado, a Patricia o a Massa? No, yo no le compraría auto usado a nadie. Ya estoy cansado de comprar autos usados en la política argentina. Total. ¿Alguno te da?
escucho por ahí que se reversiona esta pregunta: ¿a quién le confías tus nietos? ¿A Patricia o a Massa? Mis nietos me los confío a mí mismo. Los nietos y los hijos no los negociaría con nadie. Dame un segundo. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro. Alhajas, relojes brillantes, monedas de oro, lingotes donde en Joyería El Tasador. Joyería El Tasador, buena gente, expertos técnicos que tasan el acto y pagan en efectivo. 0800-222-8273. 0800-222-8273 en la sucursal de Corrientes y Pueyrredón. Pagan el gramo de oro hasta 46.000 pesos. Joyería El Tasador. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810.